Señor, te damos gracias infinitas por este tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de confrontación, como lo hemos venido meditando. Desde el primer domingo, cuando tu Hijo Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo. Hemos estado en ese desierto acompañándolo y Él acompañándonos a nosotros, porque se trata de mirar nuestras limitaciones, de mirar nuestra vida interior, nuestros pecados, de ponerlos frente a ti, Padre bueno, con humildad, reconocer que somos pobres, que somos necesitados, y así de esta manera alcanzar misericordia en nuestras vidas. En este tercer domingo de Cuaresma, la palabra nuevamente viene a nosotros y nos invita también con su luz a reflexionar. Dice que en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? Es interesante porque nosotros muchas veces creemos que eso que aconteció, eso que sucedió, era porque eran demasiado malos y ellos merecían esa muerte. Pero el Señor nos quita ese pensamiento. El Señor nos dice, eso que es trágico, eso que sucedió, puede ser una palabra para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros cambiemos de vida, para que esa situación tan negativa como ustedes la han mirado, puedan descubrir más allá que muchas veces, primero, el mal tiene unas consecuencias. Y si nosotros elegimos el camino del mal, pues vamos a terminar mal. Pero si nosotros podemos ver y contemplar esta tragedia y descubrir que es una palabra, que es un interrogante que nos lanza la vida y que nosotros tenemos que, a partir de ese momento, despertarnos y decir, tengo que buscar un camino nuevo, tengo que mirar cómo salgo de esta situación. Esto que ha sucedido, esto que ha cuestionado mi vida, esto que yo acabo de contemplar, me está indicando que debo pellizcarme, que debo abrir los ojos, que he podido ser yo, y qué hubiese pasado con todo mi proyecto, qué podía yo ofrecerle a Dios si yo hubiese sido uno de esos que murió aquí en manos de Pilato. Es lo que el Señor quiere decirle a los apóstoles y es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Y luego continúa, dice la palabra, no, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Si no cambias, si no buscas el bien, si tú no logras transformar tu vida, si tú no te dispones para que Dios lo haga con la acción del Espíritu Santo, como dice San Pablo, el Espíritu Santo es quien nos va transformando en imagen de Jesús, entonces ese mal va a causar en ti, te va a dañar. Y luego dice, más adelante dice, o aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. A veces nosotros estamos acostumbrados a atribuirle a Dios las tragedias. A veces cuando ha sucedido un tsunami, hay algunas personas inmediatamente que le atribuyen a Dios lo trágico. Pero hay cosas, hay situaciones, hay realidades que no podemos nosotros pensar de esa manera tan sacral, de atribuirle todo a Dios. Pero si nosotros estamos atentos, hasta las personas científicas nos van a decir que eso sucede porque las capas tectónicas sufren un movimiento y afecta. Pero nosotros tenemos que tener una mirada espiritual de las cosas.
Es decir, en la que nosotros no tenemos que atribuirle a Dios esas tragedias, ni tampoco estar ciegos ante lo que la ciencia nos dice. Jesús, ¿cómo es tan sabio que nos invita a profundizar y a decir, ¿por qué no tienen una mirada espiritual de las cosas? Es decir, ¿por qué no buscan la raíz de las cosas que suceden incluso en la naturaleza y de las cosas que suceden incluso que nosotros podemos ver como tragedia? ¿Y por qué no pueden entender que ustedes, viendo todas estas cosas, han podido padecer en una de esas situaciones? Y la vida sin ninguna confrontación, sin ningún encuentro con Dios. Por eso es necesario y se hace importante que a través de esta palabra nosotros nos cuestionemos. Segundo, nos propone la parábola de la higuera. Impresionante, porque fue a buscar fruto en ella y no encontraron. Es decir, esto tiene que ver también con la conversión, porque los frutos son los buenos frutos que tenemos que dar nosotros después de un proceso. Recuerden ustedes que un árbol, una planta, no da un fruto de la noche a la mañana. Ella da el fruto después de un largo proceso. O sea que Dios cree en los procesos que nosotros iniciamos para convertirnos. Y luego dice la palabra que el viñador dijo, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Y le dicen, córtala. ¿Para qué ha de ocuparte el terreno estérilmente? Pero fíjese atentamente lo que dice el Señor. El Señor dice, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono. O sea, es Dios quien no quiere que nosotros perdamos la grandeza de lo trascendental en nosotros. Por eso hace todo lo posible por hacer que nosotros lo busquemos y que nos dejemos abonar, que nos dejemos echar agua, es decir, el Espíritu Santo, que dejemos que nos toque existencialmente a través de su palabra, hasta que más adelante demos el fruto que Él quiere. O sea, esta palabra es una palabra de esperanza, porque incluso a nosotros nos suceden cosas negativas y trágicas, pero Dios se vale de ellas para convertirnos. Pensemos en San Ignacio de Loyola, que era un soldado y de un cañonazo le quitaron una pierna y lo llevaron al hospital, y en el hospital empezó a leer los evangelios. Y a partir de esa meditación de los evangelios, San Ignacio de Loyola se convirtió de una situación trágica como la que está describiendo en primer momento la palabra de hoy, pasó a ser una higuera que dio fruto. Hizo un proceso en el hospital mientras le curaban la pierna, mientras se sometía a todos los tratamientos. Fue la oportunidad para crecer, para encontrarse con Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude como hoy se mostró a Moisés, como dice la primera lectura. Moisés fue más allá del desierto, y se encontró con la zarza. ¿Qué es una zarza en el desierto? Eso no es nada, porque tiene espinas, y ni siquiera da sombra. Si nosotros encontráramos en el desierto un árbol de mango, pues qué bendición, pero una zarza. ¿Y qué nos está diciendo la palabra? Dios se vale de esa zarza que no es nada para mostrar su misericordia y su presencia a Moisés. Es decir, si eso hace Dios con la zarza, ¿qué no puede hacer con nosotros? Él espera de nosotros que atendamos esta palabra y que esta palabra nos ayude en nuestro proceso hacia la conversión.